Algo que no tiene sentido en One Punch Man es porque personajes con la capacidad de destruir ciudades enteras, como Margori, quedan en el nivel demonio, y porque personajes tan débiles como Bakusan se elevan hasta la clase de los dragones. Si bien es cierto, es algo que no suele pasar, las veces que sí lo hacen, jamás se les da una explicación. Lo primero que debemos de entender es que dentro del universo de One Punch Man hay tres entidades que otorgan el nivel de desastre, los primeros siendo los ejecutivos de los héroes, quienes basados en un ranking deciden qué tan peligroso el Kaijin atacando es y dónde clasificarlo. Esto se hace para que al momento de lidiar con este peligro se puedan tomar las precauciones necesarias, como evacuar a la gente y mandar al equipo apropiado para detenerlos. Por ejemplo, no van a mandar a un grupo de héroes clase C contra una amenaza dragón. El segundo personaje que vemos otorgando nivel de desastres es el cerebro de la asociación de monstruos, Psychos, quien al ser el conserje analiza el poder de sus aliados para luego determinar en qué categoría pertenecen. La tercera entidad que da clasificación es probablemente la más importante, pues su palabra es la más válida, y estoy hablando de los autores One y Murata. Esto sucede cuando sin ningún motivo alguno, fuera de contexto, nos ponen en los paneles de presentación el nivel de amenaza de los personajes. Por ejemplo, cuando nos quisieron comunicar que Phoenix Man se había convertido en amenaza nivel dragón, lo pusieron directamente en el panel, sin que otro personaje nos lo presentara como tal. Esto también sucede con Boros, quienes muchos asumen es una amenaza a nivel dragón o dios. Pero según las palabras de One, el autor, Lord Boros está por arriba del nivel dragón, categoría en la cual es el único. También está Gogetsu, quien le dio una amenaza a nivel dragón a Bakusan, pero de todos Gogetsu es el menos fiable. Entre los niveles que un Kaijin es clasificado, el más débil es el inferior a una amenaza lobo. Este es un nivel de desastre otorgado únicamente a Chickman, resultado de que Phoenix Man no se quitara el traje durante el manga. Los personajes nivel lobo son realmente débiles, y pueden ser detenidos hasta por un humano. Contrario al nivel lobo, nivel el cual es capaz de suponer un problema para la humanidad. Según la escala comparativa oficial se requiere mínimo a 3 héroes clase C o a un héroe clase B para poder detener a un nivel lobo. En pocas palabras, aun siendo la segunda clase más débil, los Kaijin son sumamente fuertes, pues se requiere número o poder para superarlos. El nivel tigre es la tercera categoría donde ubican a los Kaijin. En este nivel, los Kaijin ya son capaces de poner en riesgo la vida de muchas personas, abarcando varios barrios o grandes áreas de una ciudad. Para derrotar a una amenaza promedio de nivel tigre, se requiere 5 héroes clase B o a un héroe clase A. El siguiente nivel es el nivel demonio. Los que se encuentran en esta categoría pueden poner en riesgo toda una ciudad, y según la escala comparativa oficial, para derrotar a una amenaza promedio de nivel ogro, se requiere a 10 héroes clase A o a un héroe clase S. Un paso más adelante se encuentra la clase dragón, clase la cual representa un peligro que pone en riesgo varias ciudades. Ejemplo de amenazas dragones son Basineman, quien fue el picoro morado que apareció brevemente en el primer episodio. Y aunque no lo crean, aún existe una clase por arriba del nivel dragón. Este nivel es conocido como el nivel de desastre Dios, nivel el cual es sin duda alguna el más peligroso, siendo capaz de poner en riesgo la vida de toda la humanidad. Si bien es cierto no se especifica más sobre el nivel Dios, podemos deducir que Garou Cósmico y Empty Void forman parte de este nivel. Con todo lo antes dicho, ¿por qué existen personajes que a pesar de su enorme poder, están en la clase equivocada? Hay 3 factores que afectan dónde caerá un Kaijin como nivel de amenaza. Ahora, ¿por qué hay Kaijins que suben de rango y otros que quedan en un nivel que no les pertenece? Para empezar, la manera en la que un Kaijin sube es mediante su poder y hazañas. A lo que me refiero es que en más de una ocasión hemos visto esto. Por ejemplo, al inicio de los capítulos, los seres del océano cuando atacaban eran nivel tigre. Aunque eran un grupo que superaban al héroe, este era capaz de derrotarlos y mantenerlos limitados, por lo que no había motivo para llevarlos al siguiente nivel, el nivel demonio. Estos apenas podían causarle problemas a Stinger, quien como el anime menciona se estaba conteniendo. No fue hasta que apareció el rey, quien demostró superar a los héroes clase A, que la situación escaló, siendo llevado a un nivel demonio. Como ya dije, por parte de la asociación de héroes, su ranking de monstruos existe para poder alertar a los ciudadanos. Al mismo tiempo, sirve como advertencia para los propios héroes. Por ejemplo, una vez el rey fue catalogado como amenaza demonio, todos los héroes clase C se dieron cuenta que no valía la pena ir para intentar derrotarlo. La segunda manera en la que estos pueden subir de amenaza es por su impacto en la sociedad, cosa la cual va conectada de la mano con la anterior. A lo que me refiero es que cuando un monstruo derrota al héroe intentando derrotarlo, normalmente continúa con su caos, básicamente atacando a los civiles, lo que en consecuencia causa que su nivel de amenaza incremente. Si bien es cierto no se saben los niveles oficiales de Basineman, este no solo fue capaz de derrotar a varios héroes clase A, sino que estuvo a punto de exterminar a la asociación de héroes,
cosa la cual inmediatamente lo llevó a ser una amenaza a dragón, sin antes haber pasado por el rango de lobo, tigre o demonio. Habiendo explicado cómo estos logran subir de rango, ahora toca la parte interesante: ¿por qué no son capaces de avanzar a pesar de tener un enorme poder? No es la primera vez que vemos como Kaijin desafían las reglas establecidas por la Asociación de Héroes. Ya hemos visto cómo amenazas tigre, quienes supuestamente deberían caer por un héroe clase A, han logrado superar totalmente estos desafíos. También hay amenazas demonio que han logrado acabar con héroes clase S, quienes en pocas palabras deberían de ser capaces de derrotar amenazas demonio sin muchos problemas. Aunque no lo crean, la respuesta es demasiado obvia. El primer motivo por qué estos no suben como amenazas es por la falta de comunicación e información. Para entender esto, regresemos con el arco del Rey del Mar. En este vimos como el catalogado como demonio fue capaz de derrotar a 3 héroes clase A y después a Puri Puri Prisoner, quien a pesar de darlo todo fue derrotado. Un tiempo después, en el campo de pelea, aparece el cyborg demoníaco. No solamente logró derrotar a 3 héroes clase A consecutivamente, sino que derrotó a 2 héroes clase S. La única razón por la que el Rey del Mar Profundo no fue amenazado a dragón es porque para ese momento ya no había nadie que estuviera grabando el programa. Es decir, al momento de derrotar a Stinger, un héroe clase A, esta pequeña hazaña hizo que inmediatamente avanzara para ser clasificado como amenaza demonio. Todo esto fue visible para todo el mundo, pues podemos ver cómo Saitama observa este combate. Poco después este se da cuenta de la presencia de Lightning Max, y para la mala suerte de los reportistas, este combate se lleva a cabo en un edificio tan alto que dicho combate solamente podría ser grabado por helicópteros, y pues obviamente para ese momento los periodistas no tenían nada de eso, así que este combate no fue transmitido. Algo similar pasó con Puri Puri Prisoner, ya que durante todo este combate nunca se menciona que hayan reportistas o cámaras grabando todo. Lo primero de todo es que los trabajadores de la Asociación de Héroes no tenían en sus monitores el combate entre estos dos. Los trabajadores estaban brindando la información con lo que habían obtenido anteriormente. Y para los que me vengan a decir que en el periódico se muestra al prisionero siendo derrotado, esto perfectamente pudo haber sido después de haberlo descubierto, pues como sabemos, tarde o temprano la asociación recupera a sus soldados, y seguramente en este momento, cuando el Rey del Mar ya había sido derrotado, los reportistas encontraron el cuerpo del prisionero, y bueno, se puede decir que aprovecharon el bug, tal vez reportando que lo habían encontrado. También para los que señalen el dispositivo que utilizó Spring Mustache durante su combate contra Combo Infinito, déjenme decirles que el prisionero estaba en una prisión, y por lo tanto había sido privado de cualquier pertenencia, esto incluyendo el dispositivo para alertar a la asociación. Regresando con el inicio del video, la segunda razón de por qué estos no logran subir de nivel se conecta directamente con el por qué Marugori no fue clasificado como amenaza a dragón. Creo que para nadie es secreto que Marugori es uno de los personajes más poderosos que apareció en la primera temporada del anime. Con un simple movimiento de su brazo fue capaz de destruir una gran porción de la ciudad. En el manga se menciona que toda la ciudad ha desaparecido. Lo impresionante es que con esta simple hazaña, el personaje ya sería capaz de derrotar a muchos héroes clase S. Por ejemplo, el propio Silver Fang es incapaz de derrotar a personajes de tan alto tamaño. Después de todo, su estilo de agua que fluye solamente funciona con personajes de cierto tamaño. Ya con mencionar a Silver Fang, dejó muy claro que el prisionero Pig God junto a Tank Top Master serían aplastados sin problema. El perrito realmente no tendría mucho que hacer y lo mismo pasaría con el bando contrario, es decir con los Kaijins. Pero bueno, el punto de este video no es comparar a Beefcake con el resto. Lo que quiero dejar bien claro es que este personaje no es amenaza a nivel demonio. En cuanto a poder, este es capaz de destruir ciudades enteras y barrer el piso con los titanes en la organización de héroes. Entonces, ¿por qué no fue ascendido al nivel dragón? Todo esto se debe a un simple factor: el ranking de los Kaijins existe para alertar a los humanos y héroes. En este caso realmente no hubo mucha actualización. Cuando la ciudad fue atacada por Marugori y comenzó a destruirla, fue catalogado como amenaza a nivel demonio. En ese momento ocurrió algo muy importante. Como sabemos, el héroe King clase S número 7, considerado el humano más poderoso, fue capaz de eliminar a Marugori. Entonces, si el propósito del ranking de amenaza es alertar a los humanos, ¿por qué los alertarían de alguien que ya está muerto y por consecuencia no les puede hacer daño? Así es. En mi opinión, la razón de por qué estos personajes como Marugori junto al Rey del Mar Profundo no fueron ascendidos como amenaza dragón es porque para el momento de mostrar esas hazañas estaban a segundos de ser eliminados, en el proceso acabando con cualquier peligro que llegaron a representar para la humanidad. Por cierto, creo que en una parte se menciona que Marugori hubiera sido nivel dragón si no era detenido antes. Esto fue dicho por One, según recuerdo.